Sí, me imagino que estás pendiente. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, hoy el desafío quizás más grande que va a encontrar Milei tiene que ver con esta marcha motivada por la protesta contra su política hacia las universidades públicas, ¿no? Porque hay 52 universidades que se unieron en el inicio de esta convocatoria, que ahora se ha vuelto mucho más masiva. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional convocaron a esta protesta. Primero adhirieron los gremios docentes universitarios y después se fue ampliando el espectro. El radicalismo, va a marchar la Cámpora, marchan los movimientos sociales, marcha la CGT, marcha la CTA, todo un conglomerado de actores, la izquierda por supuesto, un conglomerado de actores que no suelen marchar juntos. Es muy raro ver a la izquierda marchar con la CGT, es rarísimo ver a la CGT sumarse a una marcha de estudiantes universitarios, es raro también ver en una misma marcha al radicalismo con la Cámpora, pero esto habla también de una bandera donde hay una movilización, podría decir, bueno, alguno especula con sumarse, ser parte. Cristina Fernández de Kirchner acaba de publicar un tuit también. Es un conglomerado muy amplio detrás de este reclamo, en el que creo yo que finalmente los protagonistas son los estudiantes universitarios de este país, con una movilización que se agita de una manera que, por ejemplo, no pasó con la ciencia, cuando vino todo el ajuste con el CONICET y con lo que está pasando con todo el sector de ciencia y tecnología, incluso con la cultura, pero creo que se suman de alguna manera, ¿no? Un poco los reclamos de sectores que son bastante afines y se suman incluso a esta convocatoria estudiantes de universidades privadas, docentes de universidades privadas, algunas de las más caras del país, la DITELA, la San Andrés, los estudiantes de la UADE. Bueno, me parece que es tan variado. Incluso escuchábamos más temprano, pasa algo curioso, algunos de los canales de televisión más afines a Milei, caso La Nación Más, vos tenés a algunos de sus conductores más conocidos, caso Eduardo Feynman, planteando que él es un egresado de la Universidad de Buenos Aires y que si pudiera marcharía, y que él se siente convocado por esta marcha, a lo cual el pelado Trebuch, que es claramente uno de los conductores más cercanos a Javier Milei, asiente. Con lo cual vos decís, bueno, acá hay algo que evidentemente el gobierno está errando, a punto tal que Javier Milei, que suele ser muy agresivo, muy violento contra aquellos que lo critican o que se le oponen, ayer cuando hizo una cadena nacional de 17 minutos para hablar en la víspera de la marcha, que se espera que sea la más masiva que va a enfrentar en las calles de este ajuste y recorte presupuestario desde que él asumió la presidencia, habló de los recortes, habló del superávit, dijo que era la primera vez desde el 2008, lo llamó un hito histórico, dijo que era un hecho extraordinario, sin ningún tipo de precedente en el mundo, haberlo logrado de manera tan rápida, por este ajuste tan drástico. Milei no hizo ninguna mención a la marcha, ni al reclamo universitario, ni tampoco a través de sus redes sociales, con lo cual el gobierno se enfrenta ahí. De hecho, Manuel Adorni habló que ellos respetan la educación que está dentro de la tradición liberal, que efectivamente, digamos, está dentro de la tradición liberal, no de los libertarios, pero sí de los liberales, lo que tiene que ver con la promoción de la educación. Ahora, lo que ellos dicen, y me parece que esto es el gran fracaso por ahora del gobierno, es que lo que ellos suelen plantear respecto a aquellos que se le oponen, que los periodistas son ensobrados, o en todo caso que los periodistas que lo critican son ensobrados, o si algún político resiste alguna de sus proyectos de ley o algún artículo del DNU, son todos chorros, están defendiendo un curro. Nadie legítimamente se opone al discurso de Javier Milei. A ningún crítico se le reconoce ningún tipo de posibilidad de estar discutiendo desde intereses genuinos o del disenso, sino que es la descalificación permanente. Hubo un intento de hacer lo mismo con esto, diciendo en realidad están defendiendo los curros de la UBA, cuando en realidad van a movilizar 54 universidades, no solamente la Universidad de Buenos Aires, si bien puede llegar a ser la más visible. Y lo otro que dicen es mentira que le ajustaron los fondos. Y la verdad, lo charlábamos recién con Dani Steingart, que es una precisión importante que hay que hacer. El gobierno le dice a la universidad y a muchos sectores tienen que funcionar con el presupuesto del año pasado.
hasta que le van ajustando cada tanto, sin ningún tipo de previsión a futuro, un poco los fondos que le asignan. Como el año pasado la inflación fue el de 300%, si vos tenés que funcionar con el presupuesto del año pasado, tenés un tercio de los fondos que tenías el año pasado. Con el agravante de que la quita de subsidios y la suba de tarifas hace que los costos, por ejemplo, de mantenimiento de las universidades, que son, digamos, edificios grandes, se hayan encarecido notablemente. Entonces, frente a eso, lo primero que había dicho la Capital Humano, que es el Ministerio de Petovelo, que tiene dentro de ese ministerio ahora a la Secretaría de Educación, dice, bueno, te doy un 70%. Pero no sobre el total del presupuesto, le ajusto un 70% de la partida que es a gastos permanentes, a lo que tiene que ver con los gastos de funcionamiento, no, por ejemplo, a lo que tiene que ver con los salarios de los docentes universitarios, que son gran parte del presupuesto universitario, con lo cual tampoco es cierto que le aumentaron un 70% el presupuesto. Después anunciaron una segunda partida del 70%. Ninguna persona puede funcionar en ese grado de imprevisión sin saber lo que va a pasar hacia adelante, y es por eso que las universidades vienen planteando que no saben hasta cuándo pueden seguir funcionando, han tomado medidas bastante drásticas como apagar las luces o restringir el uso de los ascensores, en fin. Bueno, hoy va a ser una marcha muy masiva, me parece que hay un poco más de prudencia del gobierno con relación a otros actores que se les están plantando, hay que ver qué pasa con el protocolo. Patricia Burri primero había dicho que iba a haber una provocación, ahora también se ha puesto un poco más prudente, señalando que si hay mucha gente, bueno, quizás va a ser difícil evitar que se produzca algún corte de calle, pero ahí hay una fibra sensible donde el gobierno contesta con falsedades respecto a lo que está pasando realmente con ese ajuste. Ayer Milei sí se jactó de haber hecho un recorte tremendo del gasto público. Y lo curioso es que si uno mira lo que pasa con el gasto público, una de las cosas que, por ejemplo, no escapó a la motosierra de Milei tiene que ver con los gastos para la AFI. En materia de la asignación para los gastos de la agencia de espías del Estado, que parece que Nicolás Posen, el jefe de gabinete, tiene un particular interés en ese sector, no se redujo, se actualizó y se duplicó. Esto lo publica hoy Laura Serra en La Nación. Se duplicó los gastos reservados de la AFI, por ejemplo. Y otro rubro dentro de la motosierra de Milei, que no lo mencionó, lo había mencionado en otro contexto, es que compraron los aviones F-16 de origen dinamarqués en Dinamarca a Dinamarca y eligieron un contrato que no tiene financiamiento, por el cual van a tener que pagar 650 millones de dólares en efectivo. Con lo cual esa motosierra de Javier Milei no es tampoco, es verdad, es muy generalizada, y mencionábamos también con el tema de la obra pública que sigue adelante, por suerte, digo, en este caso el gasoducto, la reversión del gasoducto del norte. Pero no todos los sectores han caído de igual manera bajo la motosierra de Milei, que sí cayó sobre la universidad pública, que es la que hoy sale a movilizar con un apoyo muy masivo, que me parece que representa el primer desafío real a una de las políticas de Milei y cómo golpea este ajuste, en este caso sobre la universidad pública.